Pero antes de pasar al tema del link y de los métodos, tenemos que entender un concepto que se llama las expresiones lambda, que me parece que es un tema con el que tuvieron problemas algunos la clase pasada. Y vamos a explicar un poco más de ese tema. Son funciones anónimas que proporcionan una forma concisa de representar una función inline. Se utilizan comúnmente con métodos de la clase system.link. Van en conjunto los dos, las expresiones lambda y los métodos de link. Y para comprender un poco esto, esta es la sintaxis general. Tenemos una primera sección que define los argumentos, seguida de un símbolo igual y un mayor que, y finalmente una expresión. Vamos a ver esto. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos en la parte de la izquierda la sección de los parámetros, el símbolo lambda, y a continuación, ¿qué es lo que hacen este par de parámetros? Estos son los parámetros de entrada X y los parámetros de salida X más Y, que sería la operación, que es una suma. Vamos a hacer más de esto. Por ejemplo, de este método, ¿cuáles serían los argumentos y cuál sería la expresión? Bueno, los argumentos pueden fijarse que entre paréntesis no tenemos absolutamente ningún argumento, por lo tanto, no tenemos argumentos en esta función. Lo que sí tenemos es una expresión. La expresión es lo que se ejecuta como parte de este método, que es el console.writeLine hello. Entonces, pasando esto a lo que vimos anteriormente de la expresión lambda, tenemos una sección de los parámetros que no definen nada. Tenemos un par de paréntesis vacíos porque es lo mismo que teníamos en la parte de arriba. Y lo que se ejecuta después del símbolo lambda es el console.writeLine hello. Entonces es una expresión de las más sencillas y así es como se define una expresión lambda que básicamente es como un método, pero puesto de una forma inline, es decir, sobre la misma línea. Vamos a hacer otro ejemplo. De este ejemplo, ¿cuáles son los argumentos? Aquí ya metimos un argumento que es string name, es un parámetro del método. ¿Cuál es la expresión? Bueno, en este caso se hace un console.writeLine, pero de este parámetro llamado name. Pasándolo a una expresión lambda, tenemos entonces ya en la sección de los parámetros, en la parte de la izquierda, un parámetro único llamado name, que puede ser el nombre que ustedes quieran. En este caso le puse name para hacer coincidir el nombre. Tenemos el símbolo lambda y a continuación la ejecución, que es el console.writeLine de name. Van viendo entonces cómo se van como que convirtiendo una función en una expresión lambda. Vamos a ver un último ejemplo. De este método que ya está un poco más complejo, ¿cuáles son los argumentos? Int arg1 e int arg2. Aquí ya tenemos dos argumentos. Y tenemos una expresión que es realizar la suma de arg1 más arg2. Entonces, pasando esto a una expresión lambda, tenemos nuevamente en la parte de la izquierda los dos argumentos, que fíjense, no define el tipo de datos, sino únicamente el nombre de los argumentos, el símbolo lambda, y a continuación la expresión, que en este caso es un return de arg1 más arg2. Así es como vamos convirtiendo los métodos a expresiones lambda. Dice, el name no necesita declarar el tipo string en el lambda. No, no se necesita. Vamos a ver ejemplos de esto más adelante. Teníamos por aquí otra pregunta. Dice, link es bueno, es una respuesta que dice, link es un ORM. Podría decirse que puedes hacer todo lo de SQL con lambda. Lo que es un poco más lento. Las ventajas es que tienes todo en el código y con Entity es muy buena. Bueno, link no es el ORM como tal. Es el conjunto de métodos que te permiten trabajar de una forma sencilla con los objetos que traigas de la base de datos, por ejemplo. Vamos a ir viendo entonces el código. Ok, sin embargo, si tratáramos de utilizar esta expresión lambda que vemos en la parte de abajo en código, vemos que tenemos aquí un error en la pantalla que nos indicaría que el tipo de delegado no puede ser inferido. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si vieran ustedes esta operación, esta que ven en pantalla, ¿qué cosa hace esta operación? Tal vez podrían pensar, bueno, es un conjunto de números que retornan la suma de los números. Pero recordemos que en C Sharp también, cuando utilizas el símbolo más, sirve para concatenar cadenas. Entonces, este método en realidad podría también devolver una cadena concatenada. Entonces, es lo que C Sharp o el compilador más bien te está dando a entender, que no puedes saber qué quieres hacer con este código, qué es lo que está pasando, cuáles son los datos de entrada, porque fíjense que aquí no definimos qué es un entero, qué es un doble, etcétera, y tampoco estamos indicando cuál es el tipo de retorno de esta función. Por eso es que teníamos el error que veíamos anteriormente, porque no se puede inferir cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Para solventar esta problemática, debemos utilizar un par de clases adicionales. Una se llama action, que representa un método que puede ser llamado y que realiza una acción, pero no devuelve ningún valor. Es decir, su tipo de retorno es void. Ya habíamos visto anteriormente que tenemos métodos que no devuelven nada a través de un void. Entonces, para representar una expresión lambda que no devuelve nada, tal como este que vemos en pantalla, podemos utilizar un action. En lugar del var que veíamos anteriormente, utilizamos
action y es la misma definición de la expresión lambda que veíamos anteriormente, solo que en este caso estamos almacenando esta expresión lambda como parte de action. Y vamos a ver esto en una demostración más real para que lo vean en acción y no se quede todo en teoría. Tenemos aquí, bueno, este proyecto es el que pueden descargar ya en la carpeta de la clase, se llama Link Demos. Tenemos dos carpetas o dos archivos zip, uno que dice Start, que es el que voy a utilizar en esta clase, y otra que se llama Result, que es el que tiene ya todo el código de la lección como tal. Entonces, si abrimos esta parte de Action, simplemente tenemos que descomentar el código y tenemos aquí el mismo código que habíamos anteriormente. Tenemos la expresión lambda que habíamos dicho anteriormente y esto lo estamos asignando a este tipo de dato action. Es decir, say hello, fíjense que es un action llamado say hello. Es como una variable entera, una variable doble, etcétera. Solo que en este caso, action representa este método, esta expresión lambda que hemos definido anteriormente. Como esta acción en realidad representa un puntero o una referencia a un método, a una expresión lambda, es decir, estamos almacenando esa funcionalidad, pero no la hemos ejecutado. Lo que podemos hacer es invocar el método como tal, que se llama sayHello, que es la representación de esa acción a través de un par de paréntesis y un punto y coma, y con esto ejecutaríamos esa pieza de código de la expresión lambda. Si ejecuto el programa en este paso, fíjense que aquí tenemos ya la cadena que dice hello, porque es lo que hace esta función lambda que habíamos dicho anteriormente, este console.writeLine que no recibe ningún tipo de parámetro. Es lo mismo a tener lo que vemos en la parte de arriba, solo que en lugar de invocar el método sayHello, estamos almacenando una referencia de una expresión lambda para ejecutarla posteriormente. Ok, también tenemos otro tipo de dato que es el que más vamos a trabajar en esta lección, que se llama func. Es un tipo de delegado que se utiliza para encapsular un método que devuelve un valor, a diferencia de action que se usa para métodos que no retornan nada. Func está diseñado específicamente para métodos que devuelven un valor. Puede tener de 0 a 16 parámetros de entrada, es muy importante esto, y un parámetro de salida obligatorio. Siempre una función nos va a retornar un dato como tal. Y dice que el último tipo genérico en la definición de func siempre es el tipo de valor de retorno. Es decir, este parámetro obligatorio es el que nos dice qué tipo de datos se devuelve como parte de la función. Déjame ver la pregunta que hay aquí. Dice, consulta cuando colocas actions, él sabe que es una func void y el código, bueno, algo así dice. Sí, automáticamente se intuye como parte de este código que vemos aquí. Está intuyendo que es una acción porque es el tipo de dato que espera una acción. Recuerden, una acción dice que define un delegado que no devuelve nada y que no recibe ningún tipo de parámetro. Por lo tanto, coincide con esta firma que tenemos aquí. No tenemos parámetros de entrada y no devolvemos nada porque únicamente ejecutamos un console.writeLine. En el caso de la función, tenemos ya un dato de retorno. Sería lo equivalente a tener un método como este que vemos aquí, donde se devolvería un tipo de dato doble y se retornaría el valor 3.1416. Entonces, pasando a esto a una función que sí devuelve información a diferencia de un action, aquí tenemos que definir entre menor que, mayor que, es decir, el genérico, cuál es el tipo de dato que va a devolver la expresión lambda. En este caso, estamos diciendo que esta expresión lambda va a devolver un tipo de dato doble y en este caso el tipo de dato doble es 3.1416. Fíjense que aquí estamos indicando que no hay datos de entrada todavía. De hecho, tenemos aquí el par de paréntesis vacíos porque no tenemos datos de entrada. En este segundo caso ya tenemos aquí un par de parámetros de entrada y se devuelve un único dato. Por lo tanto, cuando se define una función, recuerden que el último dato es el que define cuál es el tipo de dato que se retorna. En este caso es un tipo de dato doble que es la suma de arg1 más arg2. Y también se definen los parámetros de entrada a través de los primeros parámetros de la función. En este caso, el primer doble, el segundo doble especifican este par de argumentos que vemos en la parte de arriba. Por lo tanto, en la expresión lambda, fíjense que ya en la parte de los parámetros estamos indicando que van a haber dos parámetros de entrada y un parámetro de salida que es la suma como tal. Es lo equivalente a tener arriba los dos parámetros de entrada y un único parámetro de salida. Espero que esto vaya quedando un poco más claro. Tenemos aquí otro código, otra pieza de código de ejemplo, donde tenemos una función, que es exactamente lo de las diapositivas. Tenemos aquí la definición de un func que retorna un tipo de dato doble, getPy, que es el valor 3.1416, no recibe ningún parámetro de entrada.
Y también tenemos una segunda definición de una función donde se especifica que hay un tipo de dato. Fíjense que aquí incluso Visual Studio nos dice in, que es de entrada, es decir, tenemos un dato de entrada, otro dato de entrada y un dato de salida. Y como parte de los parámetros tenemos que pasar dos argumentos. Es lo que estamos haciendo aquí, definiendo los datos de entrada a través de este par de parámetros y un dato de salida. Tenemos los datos de entrada como parte de la expresión lambda y el resultado que es la suma de arg1 más arg2. Ok, y ya teniendo un poco más claro este concepto de action y func, que vamos a ver por qué más adelante, vamos a simular en este ejemplo que tenemos una información de una tabla de estudiantes. Tenemos un campo ID, un campo llamado first name, un campo llamado last name y por último la ID de la universidad a la cual está asistiendo cada uno de los estudiantes. Por otra parte, tenemos una segunda tabla simulada, la cual contiene un ID, un nombre, una ciudad y un país. Entonces, tiene una relación de universidad ID con el ID de la tabla de las universidades. Y para ver esto un poco más a detalle, regresamos a Visual Studio y tenemos como parte del proyecto una clase llamada DevContext que simplemente define un par de listados, una de estudiantes y una de universidad con los datos, los campos que vimos anteriormente. Y esta clase es una clase estática, tiene un constructor que arma la lista de universidades y la lista de estudiantes, que es la que pueden ver en pantalla. Es muy sencilla es una clase muy sencilla. Pero este DevContext lo van a utilizar mucho ya cuando entremos al tema de Entity Framework y demás. Ok, y vamos a iniciar con algunas operaciones, por ejemplo, la de proyección. Y dice que la proyección se refiere a la operación de transformar un objeto en una nueva forma que a menudo consiste solo en aquellas propiedades que se utilizarán posteriormente. Como comentario, todas las diapositivas tienen en primer lugar a qué se refiere la operación, un ejemplo de la operación y bueno, la demostración que vamos a hacer más adelante. Por esto, por si no nos da tiempo de ver todas las diapositivas, pueden verlas ahí en su casa con calma, porque son en realidad muchísimas operaciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de un select, lo que hace es transformar la operación original o la tabla original y darte lo que tú le pidas. Fíjense que en esta lista original tenemos una lista de empleados con un nombre, edad, departamento, salario, etcétera. Y utilizando el operador select, estamos especificando que queremos únicamente ciertos campos de esa tabla original, en este caso el nombre y el departamento. Veamos esto de forma práctica para que no quede todo en teoría. Déjenme ver aquí nada más cómo vamos. Ok, ya tenemos entonces aquí nuestra clase. Vamos a regresar a Program. Voy a comentar rápidamente la región de Func. Paso Select. Como parte de este archivo tenemos un conjunto de diferentes problemas que vamos a ir resolviendo. En el primer problema nos dice que seleccionemos todos los nombres sin apellidos de los estudiantes. Y bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un tipo enumerable, que se me olvidó decir. Cuando tú ejecutas una consulta link, regularmente lo que vas a recibir es un tipo enumerable, que es un tipo especial que contiene básicamente un conjunto de resultados de lo que hagas. Y en este caso, como me interesa únicamente el conjunto de nombres, fíjense que si revisamos a DB-Context, Student tiene un ID, tiene un first name, tiene un last name, etcétera. Nos interesa únicamente obtener este campo llamado first name. ¿De qué tipo de dato es esta propiedad? Bueno, es un tipo de dato string. Por lo tanto, vamos a indicar que enumerable string, aunque podríamos cambiarlo por var, vamos a verlo más adelante. Y vamos a llamarle names, por ejemplo. Quiero obtener entonces el conjunto de estudiantes, pero únicamente quiero obtener el primer nombre. ¿Cómo se hace esto? Utilizando un método llamado select. Y aquí ya como parte de la definición de los métodos vamos a ir viendo esto que estudiamos anteriormente. En este caso, nos está indicando que este método select está esperando una función que tenga en primer lugar un tipo de dato de entrada y que me devuelva una cadena como salida. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto a lo que se refiere, de hecho, es una pieza, es muy similar a lo que le voy a pegar ahorita. Es similar a que tuviéramos este método. Este método lo que me está diciendo es que voy a tener un tipo de dato de entrada tipo estudiante y voy a devolver una cadena que es en realidad una cadena. Entonces, este método está sabiendo esa información porque le estoy indicando, yo quiero una lista de cadenas únicamente de los nombres. Pero como estoy aquí consultando una tabla de estudiantes,
porque recuerden, DB-context es la clase estática que contiene una lista de estudiantes. Entonces, lo que va a hacer este select es ir analizando cada uno de los datos de la tabla students, va a ir analizando cada uno de los datos, va a ir metiendo un estudiante a la función getFirstName, y lo que va a hacer es, de esa entidad estudiante va a extraer la propiedad firstName, y es lo que me va a estar devolviendo. Entonces, select lo que hace es ir recorriendo ese listado de estudiantes para devolverme lo que esté como parte de la expresión lambda, que es la ejecución del método, que es devolverme student.firstName. Entonces, gracias a este select, voy a obtener únicamente pues el first name de cada uno de los estudiantes. Y podemos validarlo rápidamente con un for each. Vamos a ejecutar esto. Y aquí tenemos ya satisfactoriamente cada uno de los nombres de ese listado de estudiantes. Entonces, este método select me sirve para poder especificar yo cuáles son los campos específicos que quiero de cada tabla. Podría seleccionar más campos si quisiera. Por ejemplo, vimos que ya tenemos el nombre del estudiante. Voy a comentar esto para que no nos cause ruido. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Bueno, ahorita vamos a ver este ejemplo. Bueno, hay algo que debemos de tener en cuenta, y es que cuando se ejecuta este método select que vemos acá, lo que se hace es no devolver la información en ese momento, sino que se regresa un objeto tipo enumerable que va a llenar los datos en el listado de los datos identificados por el método select, pero hasta el momento que se hace este for each es cuando realmente se recupera la información de cada uno de los datos. Y esto es muy importante. Bueno, ahorita vamos a ver esto. Y esto es muy importante porque a veces pasa que ejecutamos una consulta select esperando obtener algún dato como tal y resulta que no nos devuelve lo que esperábamos. ¿Cómo podemos en cierto caso ejemplificar esto? Bueno, voy a comentar este código. Y tenemos el ejemplo de la ejecución diferida. Esto se llama ejecución diferida. Y tenemos un ejemplo aquí donde hacemos un select, tal como vimos anteriormente, pero en este caso de la tabla estudiantes o de la colección estudiantes, estoy modificando el primer elemento del listado, asignando información aleatoria. ¿Qué creen ustedes que se imprima como parte del primer registro cuando ejecute este for each? ¿Creen que se imprima el primer estudiante, que es este llamado John Doe, como parte de la ejecución del programa a través de este for each? ¿O creen que se imprima este estudiante modificado? ¿Qué creen que pase? Bueno, vamos a ejecutar rápidamente para no perder mucho tiempo. Y fíjense, como parte del primer resultado, tenemos aquí new, que es el primer elemento, que es el primer elemento que modificamos, más bien, que es el elemento que modificamos. Y podrían pensar, bueno, si es correcto porque modificó el primer elemento y hasta el for each, y bueno, y ya como se modificó, pues ya se mostró como parte del for each. Sin embargo, si yo agrego como parte de esta consulta select.list, miren qué es lo que va a pasar. Ejecuto nuevamente la aplicación. Y aquí en lugar de que aparezca new, que era el valor que veíamos anteriormente, está apareciendo John, que es la ejecución ya de la consulta como tal sobre el origen de información, sobre la lista original, y no le está haciendo caso a esto que modificamos en esta sección de código, porque se está llevando a cabo en esta ocasión con ese toList un forzamiento a que me devuelva la información como tal. Y muchas veces va a pasar eso, que ustedes van a querer obtener los resultados en ese momento y van a tener que forzar una ejecución a través de un toList para que les devuelva todos los datos de la tabla que estén consultando y tener la información antes de llevar a cabo cualquier tipo de operación posterior. Entonces, a esto se le llama ejecución diferida. Si no tuviera el toList, estuviéramos ejecutando una ejecución diferida. Ok, entonces pasando a las diapositivas, también tenemos operaciones de filtrado a través de un método llamado where. Y por filtrado se entiende la operación de restringir el conjunto de resultados para que solo contenga los elementos que satisfacen una condición especificada. Es un where, el clásico where cuando utilizan bases de datos. Por ejemplo, de un conjunto de información que vemos en la parte de arriba, si aplicamos donde la letra sea igual a, se me van a devolver únicamente el conjunto de resultados donde pues coincida ese query como tal. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos una lista inicial, aplicamos un where y decimos donde el departamento de los empleados sea igual a IT. Y esto nos devuelve únicamente una fila porque es el único resultado encontrado. Regresamos rápidamente a Visual Studio. Tenemos aquí un tercer problema que dice selecciona el nombre de todas las universidades dentro de Estados Unidos.
Ok, entonces para resolver este problema, aquí voy a dejar que Code me ayude un poquito. Vemos que lo que aquí está pasando, de hecho aquí está este de más, select. Bueno, lo que está pasando aquí es que estamos invocando la tabla universidades y estamos aplicando un filtro a través de where. ¿Y cuál es la condición? Bueno, la condición es que las universidades deben estar dentro de Estados Unidos. Revisemos la tabla rápidamente. Tiene cada una de las instancias un ID, un nombre, una ciudad y un país. Entonces tenemos que validar country, que es el país pues que queremos validar. Entonces con esto podemos indicar dónde el país sea igual a Estados Unidos de América. Sin embargo, aquí hay un problema porque no estamos diciendo que se nos devuelvan todas las entidades. Si nos posicionamos sobre bar, fíjense que el resultado que nos está dando aquí es que vamos a devolver una lista de universidades y nosotros lo que queremos realmente es obtener el nombre de las universidades. Por lo tanto, podemos aplicar lo que hemos visto anteriormente, que es utilizar el método select para únicamente devolver el nombre de las universidades. Yo con esto empezamos a juntar diferentes métodos. Y aquí parece que, bueno, las universidades select u.name. A ver, déjame ver aquí. Ah, bueno, es que no estoy diciendo un for each. Por eso dejé este for each en la parte de abajo. Vamos a ejecutar esto. Aquí lo que hacemos es básicamente con un for each, iteramos a través de la colección e imprimimos cada uno de los ítems. Y con esto tenemos ya satisfactoriamente mostrados los nombres de las universidades, que son Washington, Oregon y California, que son las universidades que se encuentran dentro de Estados Unidos. Ok, también tenemos operaciones de ordenamiento como order by, que básicamente dice que una operación de ordenamiento ordena los elementos de una secuencia basándose en uno o más atributos. El primer criterio de ordenación realiza una ordenación primaria de los elementos y especificando un segundo criterio de ordenación se pueden ordenar los elementos dentro de cada grupo por ordenación primaria. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos una fuente con elementos desordenados y al aplicar una operación order by ya tenemos los elementos ordenados de forma alfabética. Tenemos aquí un ejemplo, una tabla. Aplicamos order by, tenemos que especificar el campo por el cual queremos realizar la operación y en este caso es la edad. Y con esto ya tenemos el conjunto de resultados ordenados por edad. Ok, vamos a Visual Studio. Voy a comentar esta parte de código. Voy a Order By. Y en este ejercicio nos pide que seleccionemos el nombre de todas las universidades ordenadas por nombre. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, vamos a crear una variable llamada ordered universities, que sea igual a dbContext universities, es decir, consultamos la tabla de universidades. Y aquí estamos aplicando un método llamado order by para llevar a cabo el ordenamiento por el nombre de universidad. Y posteriormente, como se nos está pidiendo únicamente el nombre de las universidades, aplicamos un select para únicamente consultar los nombres de las universidades. Y este ejemplo va muy de la mano con el siguiente ejemplo que dice, selecciona el nombre de todas las universidades ordenadas por nombre de forma ascendente, porque también en SQL podemos aplicar operaciones en las cuales ordenemos los elementos de forma ascendente o descendente. Y para hacer esto, únicamente lo que tenemos que hacer es, en lugar de order by, tenemos un método llamado order by descending que nos va a ordenar los elementos de una forma inversa. Y de esta forma es como tenemos ya básicamente este ejercicio resuelto con un order by. Tenemos también operaciones de agrupamiento. Y esta operación es interesante porque nos dice que por agrupación se entiende la operación de poner los datos en grupos de forma que los elementos de cada grupo compartan un atributo común. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos diferentes ítems como entrada de datos y el resultado nos da un conjunto de grupos, un grupo de letras A, un grupo de letras B, un grupo de letras C. Y esto es curioso porque es algo que hacíamos en aplicaciones móviles anteriormente. Ordenabas, por ejemplo, los nombres de un directorio telefónico, creabas grupos por nombre y esos grupos los mostrabas en la aplicación móvil para realizar operaciones de agrupamiento y mostrar en la letra A los nombres que empezaran con A, en la letra B los nombres que empezaban con B, etcétera, etcétera.
Tenemos aquí un ejemplo, tenemos aquí un conjunto de empleados y con un group estamos indicando que queremos agrupar cada uno de los empleados por su departamento y esto nos da el resultado que vemos en la parte de abajo donde tenemos un departamento y por departamento tenemos cada uno de los empleados. Este creo que es uno de los ejemplos un poquito más complejos porque tenemos que hacer una operación en especial. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Dice, utilizando agrupaciones hay que imprimir el nombre del país y el número de universidades que hay en ese país. Y a continuación, el nombre de cada universidad en ese país en un formato de lista. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es obtener el conjunto de agrupaciones de universidades. Vamos a crear una nueva variable. Déjenme lo copio y lo pego para no tardarnos mucho tiempo. En este caso aplicamos sobre la tabla de universidades un group by, es decir, estamos indicando, regrésame el conjunto de agrupaciones por país de las universidades. Esto hacemos con esta operación group by. Sin embargo, si llevamos a cabo la impresión del resultado, vamos a ver qué nos devuelve esto. Esto nos devuelve el nombre como tal de la clase o el tipo de dato en C#, que es system.link.grouping. Y en realidad a nosotros no nos interesa mostrar el tipo de dato como tal, sino nos interesa mostrar lo que nos pide el ejercicio de aquí. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer es, en lugar de este código que vemos aquí, vamos a recorrer cada uno de los agrupamientos que obtenemos de, pues, de la obtención que hicimos anteriormente, que son los grupos. Entonces vamos a recorrer cada una de las agrupaciones. Y cada una de las agrupaciones tiene un tipo de dato o un dato llamado key, que es el ID, por así decirlo, de cada una de las agrupaciones, o el elemento que obtenemos en este caso del país. Si tuviéramos muchos elementos con una A, con una B, sería ese elemento A, ese elemento B, ese elemento C, es decir, el nombre identificador de cada uno de los grupos. En este caso sería el nombre del país. Y a continuación, la agrupación también tiene un método llamado count que nos va a servir para desplegar la cantidad de universidades en ese país. Y finalmente, a través de un for each, simplemente recorro ahora sí cada universidad encontrada dentro del grupo. Estamos dentro de otro for each, que es el que contiene las agrupaciones, y una vez que recorremos la agrupación, dentro de la agrupación recorremos cada universidad de la agrupación, y ahora sí ya podemos imprimir el nombre de la universidad. Con esto, si ejecutamos la aplicación, ya tenemos aquí universidades en USA son 3, en Canadá son 2 y cada una tiene sus respectivas universidades. Ok, entonces esto es con el método group by. Tenemos operaciones de agregación, es decir, que realizan como que tareas a partir de una cantidad de elementos, tareas finales como sumas, obtener el máximo, etcétera. En este ejemplo vamos a ver el método count. Y este conjunto de operaciones dice, o una operación de agregación, calcula un único valor a partir de una colección de valores. Un ejemplo de operación de agregación es calcular la temperatura media diaria a partir de los valores de temperatura diaria de un mes. Tenemos aquí un conjunto de datos. Podemos obtener la suma de estos valores, podemos obtener cuál es el máximo de estos valores, etcétera. En nuestro caso, utilizamos el método count que nos sirve para llevar a cabo el conteo de los elementos del resultado. Aquí estamos preguntando cuántos departamentos de la tabla de empleados tienen el término IT o cuántos empleados pertenecen a este departamento. Y el resultado es igual a 2. Veamos esto de forma más práctica. Voy a comentar este código. Voy a count. Y en este ejercicio nos dice que imprimamos la cantidad de universidades en Canadá. Para llevar a cabo esta tarea, lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a hacer un filtro primero para obtener las universidades en Canadá. Y a continuación podemos concatenar el método count para llevar a cabo el conteo de ese filtrado de información para obtener el resultado final, que en este caso nos daría, no recuerdo cuánto es, vamos a hacerlo rápidamente. Me parece que son 2. Ok, tenemos aquí, fíjense que nos da el valor total o la operación final, que es el número 2.
Pasemos con la siguiente operación, que son operaciones de conjunto. Y en este caso vamos a ver el método llamado distinct. Dice que las operaciones de conjunto en LINQ se refieren a operaciones de consulta que producen un conjunto de resultados que se basa en la presencia o ausencia de elementos equivalentes dentro de la misma colección o conjunto o de colecciones separadas. ¿A qué se refiere esto que se escucha medio complicado? Bueno, básicamente, eh, eh, si han utilizado SQLs, recordarán o el tipo de consulta distinct que les permite que si hay, por ejemplo, dos nombres o dos personas que se llaman Héctor, obtener o filtrar esa información para que únicamente tengan un resultado único y no tener la repetición de elementos, sino el elemento único. Aquí tenemos este ejemplo en el cual se inserta información. Fíjense que la letra B se repite y por eso es que el resultado final nos da una única B porque obtiene el resultado único, no obtiene la repetición del elemento, sino que quita esa repetición de elementos y nos da el resultado único o el valor único como tal. Veamos esto como un ejemplo. Tenemos aquí la tabla una vez más y en esta ocasión se hace un filtro del departamento, se aplica una operación distinct y con esto, como hay dos departamentos que tienen IT, pues básicamente se quita uno de los departamentos, o bueno, este dato repetido y nos da ya un único valor IT. Si no tuviéramos el distinct, nos mostrará aquí dos veces IT, porque estamos queriendo mostrar todos los resultados obtenidos. Entonces, con distinct, ustedes quitan esos resultados duplicados y dejan el resultado único como tal, que no se repite. Ok, vamos al ejemplo práctico. Tenemos el ejemplo que nos dice que imprimamos la cantidad de países en los que hay universidades. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, una vez más, consultamos la tabla de universidades, hacemos una selección a través del filtro del país para obtener todos los países. Y en el caso de count, lo que hacemos es quitar los registros repetidos porque si no utilizáramos distinct, vamos a ver qué nos devuelve esto. Vamos a ejecutar la aplicación. Bueno, aquí tenemos un dato no como lo que necesitamos porque estamos haciendo un select. Nos faltó el count. Si hacemos esto con el count, esto nos devuelve 5 resultados, aunque en realidad ya vimos anteriormente que como parte del contexto únicamente tenemos dos países, Estados Unidos y Canadá. Entonces, como se está tomando en cuenta cada uno de los registros, por eso es que tenemos 5 resultados, pero si queremos quitar eh, esos valores repetidos, utilizamos el método distinct y ya con esto como parte del resultado tenemos un valor 2 que nos indica que únicamente hay dos países en los cuales existen universidades. Vemos que es bueno, bastante sencillo utilizar estos métodos. No es tan complicado. Aunque hay otros que sí son un poco más complicados, como este join, por ejemplo. Vamos a verlo en las diapositivas. Las operaciones join siempre han sido un poco más complicadas. Pero básicamente dice que las operaciones de conjunto en LINQ se refieren a operaciones de consulta que producen un conjunto de resultados que se basa en la presencia o ausencia de elementos equivalentes dentro de la misma colección o conjunto o de colecciones separadas. Y aquí tenemos el clásico diagrama que hemos visto muchas veces, que nos dicen que tenemos dos tablas, por ejemplo, tenemos resultados que pueden estar como que en ambos conjuntos de datos, tenemos datos que no están en ambos conjuntos, etcétera. Veo que tenemos mensajes, no los había visto. A ver, dice, y con valores por defecto, ¿cómo quedaría en las lambda func? No entiendo muy bien la pregunta. A ver si me la pueden rehacer para explicarla un poquito mejor. Dice, consulta esas func como tal se pueden definir como públicas o privadas o estáticas. Las funciones como tal, de hecho esto me lo salté un poquito, pero dice que las consultas, bueno, es que una función realmente tú la puedes definir como quieras porque eso a final de cuentas bueno, creo que ya entendí. Es como un método. Pero básicamente aquí no puedes especificarlo como tal, como si estuvieras definiendo un método, porque estás apuntando a un método sin especificar un tipo de visibilidad. Entonces no es posible aplicar un public o un private, etcétera. Lo que sí puedes aplicarle es a lo mejor al campo o a la variable que estés declarando cómo se va a comportar o qué nivel de visibilidad va a tener.
pero a lo que hay dentro, que es la expresión lambda como tal, no. A la referencia sí, pero al tipo de dato, a lo que hay dentro no. Ok, dice select nombre, word, libro del profe, no es está interesante. Se pueden agregar llaves foráneas con include, no hemos visto include, creo ahorita. Lo que puedes hacer como parte de Entity Framework, ya una vez que lo veamos, es que puedes tener esas referencias de llaves foráneas. Como parte de tu modelo, puedes tener una referencia del tipo de dato a otra tabla y de forma automática internamente se va a crear esa relación para precisamente crear ese tipo de relaciones. Algo parecido a lo de llaves foráneas vamos a hacer con este join, nada más que no esté especificado como tal. Ok, dice qué diferencia hay en usar iQueryable en lugar de iEnumerable. Ok, esa vamos a dejarla para más adelantito. Dice, entonces esto nos sirve para ver resultados de consultas de la base de datos sin tener que usar un gestor de base de datos. Eh, Sigues utilizando el gestor de bases de datos, solo que lo que te permite como tal Link es procesar ese conjunto de resultados de acuerdo a la tecnología que utilices. Si utilizas Entity Framework te genera las entidades como tal en código y tú con Link realizas tus operaciones sobre este par de entidades como tal. Dice en lugar del var podría ir un i enumerable, ¿sí? ¿Por qué poner un var y no i enumerable? Por cuestiones simplemente de simplicidad. Si quieres utilizar i enumerable, es totalmente válido hacerlo. Profe, en la consulta diferida se está consultando la fuente una vez por cada impresión dentro del for each. Este, ya cuando haces la consulta como tal dentro del for each es cuando se procesan esa información como tal. Ya no es que se invoque uno por uno, sino que tú en el primer for each lo que hace es ir al origen de información y ya ahora sí ejecutar la consulta para tener toda la información como tal dentro del for each y procesarla. Entonces no se hace uno por uno porque sería un poco ineficiente, sino que ya se hace la consulta como tal, se ejecuta la consulta para tener todos los resultados dentro del for each. Se pueden agregar llaves foráneas con include, esta ya la vimos. Dice, en link se puede saber la cantidad de memoria que consume un select, como en SQL Server. Bueno, lo que puedes hacer cuando hagas esto es que una vez que trabajes con Entity Framework, por ejemplo, bueno, la pregunta dice, en link se puede saber la cantidad de memoria que consume un select, como en SQL Server, por ejemplo, un distinct es muy pesado o aquí no afecta. Se puede hacer, lo que pasa realmente detrás de las cortinas es que cuando utilizas, por ejemplo, Entity Framework, a final de cuentas ejecuta una operación sobre la base de datos. Lo que haces es abrir el monitor en tu gestor de bases de datos, por ejemplo, SQL Profiler, y ahí ir viendo esas consultas generadas, porque a final de cuentas lo que hace Link es optimizar las consultas y envía a través del ORM una consulta SQL que se ejecuta contra el motor de bases de datos. Entonces, puedes ver las cadenas SQL generadas y ver si se pueden optimizar aún más. Dice, la pregunta inicial es si los argumentos se pueden poner por defecto, tipo arg1 es igual a 1. En una expresión lambda, no, yo sé que no se puede porque a final de cuentas es un apuntador a un método. Entonces, para que puedan hacer match los diferentes métodos a esa expresión lambda, tienes que dejar libre ese par de parámetros para que puedas pasarle cualquier tipo de información. Dice, ¿qué ventajas tiene utilizar Link y los métodos SQL Identity Framework o Dapper? ¿Qué ventajas tiene utilizar Link? Bueno, la ventaja que te da es que tienes corrección de errores, puedes ver los errores antes de ejecutar una consulta, a diferencia de una consulta como tal, que vimos que puedes poner el nombre de una tabla diferente y va a tronar la aplicación porque el nombre no coincide. En este caso tienes como tal ya dentro del mismo lenguaje todo este tipo de operaciones que puedes ejecutar y sabes qué estás haciendo en todo momento y qué tipo de datos te está retornando una ejecución, por ejemplo, de una consulta. Es una gran ventaja. Dice cuál es la diferencia entre utilizar var e i enumerable. Ya lo expliqué ahorita. Me imagino que igual le puedo definir al i enumerable que entrega link un tipo de dato, ¿no? O será anónimo. Sí, también puede especificar a través de un genérico cuál es el tipo de dato que recibe, tal como vimos en el ejemplo de i enumerable y i genérico string. Consulta, esas func como tal se pueden definir como públicas o privadas o estáticas.
Sí, el campo como tal lo puedes definir como tú quieras, ya sea un miembro de una clase o dentro de un método como tal, como tú quieras definirlo. ¿Cómo se hace un join con varias tablas? Y por ejemplo, hay left join con link. Bueno, es lo que vamos a ver ahorita, esto del link del join precisamente. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos un par de tablas, una tabla employee y una tabla department que vemos en pantalla. Y aquí tenemos la ejecución del método join, que básicamente lo que hace es regresarnos los datos de acuerdo a una condición que tengamos en el código C Sharp. Vamos a ver este ejemplo un poco más desmenuzado porque es un poco más importante que se entienda cómo funciona el join. Tenemos entonces una primer variable llamada join, que va a ser igual a, por ejemplo, dbContext.students, que es la primera tabla que queremos utilizar como parte del join. A continuación, tenemos la ejecución del método join, que estamos, que estamos concatenando a la tabla students. Y de forma automática, este join, fíjense que nos da un conjunto de un código un poco complejo, pero en realidad lo que nos está pidiendo aquí es como parte de los parámetros un tipo i enumerable, que es el tipo inner como tal pues de la consulta que vamos a hacer, que se llama precisamente inner. Y a continuación tenemos una función que recibe un estudiante y nos devuelve un resultado, un key, que se llama outer key selector. A continuación tenemos una otra función que va a utilizar el mismo tipo tinner que forma parte de la primer tabla específica. Es decir, este i enumerable tinner es en realidad esta tabla de estudiantes. Es esta tabla de estudiantes que se va a utilizar directamente, que es el tipo inner. A continuación vamos a especificar un par de llaves, que básicamente las llaves son aquellos datos que coinciden entre las dos tablas. Ese dato que vas tú a intersectar, por llamarlo de alguna forma, para que haya una relación entre las dos tablas. A esto se refiere el outer key selector, es el selector de la segunda tabla y el inner key selector es el selector de la primera tabla. Es decir, tienes que extraer un campo de tu tabla estudiante y un campo de la segunda tabla, que en este caso va a ser la tabla universidades. Y finalmente se devuelve una función que nos da un resultado como tal, que es el tipo de dato nuevo que queramos devolver. Fíjense que el problema dice, imprime el nombre, apellido y país de universidad de todos los estudiantes. El problema que tenemos actualmente es que tenemos el primer nombre, el apellido, pero en University ID tenemos el ID de la universidad, no tenemos el nombre de la universidad que se encuentra en la tabla de universidades. Entonces, para esto vamos a utilizar precisamente este join. Entonces definimos la primera tabla que es de estudiantes. Vamos a definir la segunda tabla, que es la tabla de universidades. Y a continuación tenemos que especificar ya cuáles son esas llaves que queremos utilizar de ambas tablas. En el primer caso vimos que tenemos que extraer una propiedad de la tabla universidades, que va a ser la que vamos a intersectar. En este caso va a ser University ID. Esto lo hacemos a través de una expresión lambda, ya que es el tipo que nos está solicitando. Es una función lo que nos está solicitando realmente como un selector, como el selector. Y a continuación vamos a indicar la propiedad de la segunda tabla, que es la tabla de estudiantes. No, más bien, perdón, aquí es del estudiante, es el ID del estudiante de la universidad, que es este campo que tenemos aquí abajo, University ID. Y a continuación, el ID de la universidad, que es el que se va a relacionar con University ID. Entonces tenemos ya University ID, tenemos U.ID y finalmente tenemos que especificar la acción que se va a realizar cuando devolvamos la información. ¿Cuál es la nueva forma a partir de este conjunto de resultados que vamos a devolver? Aquí nos dice que tenemos que devolver el nombre, el apellido y el país. Por lo tanto, vamos a definir una función, una expresión lambda que reciba la entidad del estudiante o lo que estemos devolviendo como parte de la tabla como tal estudiantes. Y a continuación, un parámetro U que es el conjunto de universidades. Y vamos a indicar que queremos que esto nos devuelva un nuevo tipo anónimo. Vamos a devolver el primer nombre o el nombre del estudiante. Vamos a devolver también el apellido del estudiante y finalmente vamos a devolver el nombre de la universidad. Lo que estamos haciendo entonces es
unir dos tablas, especificar cuál es la propiedad que existe en ambas tablas para realizar este join. Y finalmente, especificamos cuál es el dato de salida, que es un nuevo tipo anónimo, que es el primer nombre, el apellido y el nombre de la universidad, que estamos utilizando la entidad de universidades para este nombre. Ok, aquí me preguntan qué es un tipo anónimo. Un tipo anónimo es un tipo en el cual no defines una clase. Por ejemplo, aquí dice new, pero no especificamos si esto es una nueva universidad, si es un nuevo estudiante y una universidad, etcétera. Y esto nos sirve porque queremos crear un tipo que sea temporal, que no tengamos que estar creando la clase como tal para tener esa referencia, sino que tener algo temporal y pues únicamente eso, utilizarlo dentro de un for each, por ejemplo, para mostrar cada uno de los resultados. Y bueno, si hacemos un for each de hecho de esto, vamos a hacerlo rápidamente. Ahorita damos el break ya. Vamos a hacer un console.writeLine de item. Ok, aquí tenemos el resultado y fíjense que ya tenemos aquí el first name, tenemos el last name y tenemos el nombre de la universidad. Ya no tenemos el ID, sino el nombre de la universidad como tal. Y de esta forma es como se utiliza, pues, bueno, podemos crear un join de una forma muy sencilla. Bueno, no es tan sencilla porque es un poquito compleja, pero en realidad he tenido los conceptos y qué tiene que llevar este join es un poco más sencillo. Dice cómo adicionar alias a los nombres de los campos en el select o new. Bueno, como alias no podrías, yo creo que te refieres a crear aquí algún tipo de alias, pero en caso de C Sharp tendrías que crear un tipo o una clase como tal para poder utilizar o poder crear un nuevo tipo de dato, por ejemplo aquí person university, y poder utilizar este join que te retornaría un conjunto de person universities, no un tipo anónimo, porque si nos posicionamos encima del var, fíjense que aquí nos indica que T es apóstrofe A, que realmente lo que significa es que es un tipo anónimo. Ok, otro punto muy importante que tenemos con link es que tenemos algo que se llaman los operadores de consulta. Y es que hay gente a la que esta sintaxis de utilizar métodos no les gusta y prefieren algo más similar a como si estuvieran trabajando SQL. Vemos aquí que tenemos una sintaxis más parecida a SQL con operadores de consulta. En la parte de arriba vemos un ejemplo de lo que hemos estado viendo, que es utilizar el método select. Y en la parte de abajo vemos un uso de operadores de consulta para realizar la misma consulta, pero de una forma diferente. Como dicen, es lo mismo. En este caso no es más barato, pero porque es exactamente lo mismo. En este caso específico, definimos el tipo de dato que se retorna y aquí lo que se hace es especificar primero el lugar o el origen de información a la cual le asignas un alias. En este caso dices from n, este es el alias que estás asignando, en el contexto o en la tabla específica llamada estudiantes. Y en este caso hago un select a través del término select para especificar cuál es la propiedad que te interesa, que en este caso sería n.firstName. Aquí hay gente a la que le va a gustar más la parte de arriba, hay gente a la que le gusta más la sintaxis de abajo. A mí en lo personal me gusta más la parte de arriba porque trabajo con métodos directamente, pero hay gente a la que le gusta lo de abajo, ¿ok? Dice, mediante link se pueden crear triggers o functions de SQL. Más bien, tengo entendido que ejecutarlos, porque por ejemplo, los Store Procedures sí los puedes ejecutar con The Entity Framework, los puedes utilizar a través de link. Más bien sería parte del framework como tal, del framework que utilices para bases de datos. Con link es más que nada la operación, o el tipo del conjunto de operaciones como esos que hemos visto para obtener información específica de esos registros. Eso sería con Entity Framework, por ejemplo, la parte de ejecución de funciones específicas de bases de datos. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de ese tipo de operadores. Ya anteriormente hemos visto diferentes operaciones, por ejemplo, este select, y vamos a ver cómo podríamos hacer esto, pero utilizando operadores de consulta. Ok, por ejemplo, para este select, donde veíamos esta definición, esta operación que vimos en la parte de arriba es exactamente la misma que vemos en la parte de abajo. Especificamos el alias, especificamos cuál es el origen de información, que en este caso es la tabla students, y a continuación seleccionamos el campo llamado first name,
es exactamente lo mismo que teníamos en la parte de arriba, pero con esta sintaxis. Para el segundo ejemplo, donde seleccionábamos todos los nombres y apellidos de los estudiantes, déjenme aquí, creo que de hecho eliminé esta información. Aquí lo que hacíamos era un select, pero especificando únicamente cuáles son las propiedades que nos interesa. Esto lo hacíamos a través de un tipo anónimo, porque tenemos el new, pero no tenemos el tipo específico de dato. Y esto nos devuelve un par de propiedades, first name y last name. Haciéndolo con operadores de consulta, tenemos el resultado en la parte de abajo, donde hacemos from n en dbcontext.students, exactamente lo mismo. Y aquí hacemos un select y devolvemos lo mismo de aquí abajo, solo que en este caso estamos devolviendo directamente el tipo de dato que es el nombre del estudiante y last name. Fíjense cómo se utiliza el alias haciendo referencia a la tabla, que en este caso es estudiantes. Aquí utilizamos el alias y aquí utilizamos el alias otra vez. Podemos utilizar estas operaciones en todas las operaciones con métodos que habíamos utilizado anteriormente. Podemos replicarlo con esta sintaxis. Por ejemplo, para filtrar las universidades dentro de Estados Unidos. Vamos a ver el ejemplo. Tenemos esta sintaxis. Aquí estamos utilizando la misma cláusula where, solo que utilizada como cláusula, no como método, como teníamos anteriormente. Y aquí el filtro era el mismo, u.country igual a USA. Entonces tenemos exactamente lo mismo, solo que de una forma diferente. Tenemos también el order by, que también lo podemos replicar. En este caso, para utilizarlo, tendríamos que hacerlo de esta forma, a través de la palabra clave order by y la propiedad por la cual quieres llevar a cabo el ordenamiento. En este caso, es la propiedad name y también se hace un select únicamente del nombre de las universidades. En el caso de seleccionar todas las universidades de forma ordenadas de forma ascendente o descendente más bien sería en este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar el término descending en lugar del order by descending como teníamos anteriormente. En este caso se aplica después, que es una sintaxis más similar a SQL. Para el caso de group by, que tenemos el conjunto de agrupamientos, la sintaxis es esta que vemos aquí. Tenemos from, el contexto de información, y a continuación utilizamos la cláusula group, el alias, by, y el nombre de la propiedad por la cual queremos llevar a cabo el agrupamiento. Entonces, nuevamente es muy similar a la expresión lambda que teníamos anteriormente, solo que utilizamos los términos group y by, como si lo hiciéramos en SQL. Para el siguiente caso, el caso de count, es bastante sencillo esto también. Bueno, que es un poquito más, bueno, aquí lo vemos. En este caso específico estamos utilizando lo mismo from, el contexto de información, donde el país sea igual a Canadá y select U. ¿Por qué estamos aquí colocando un par de paréntesis como tal? Bueno, porque este conjunto de datos nos va a devolver todas las universidades donde se esté aplicando un filtro. Pero como esto no nos devuelve, vamos a ver qué nos devuelve esto para que lo entendamos un poco mejor. Si hacemos esto, bueno, aquí si quisiéramos hacer un count aquí, por ejemplo, porque fíjense que no hay una cláusula como tal que se llame count, devuélveme count como tal, sino que tenemos que aplicar el método count que forma parte del link. Aquí sí tenemos que utilizar un método para que nos devuelva ese conteo de información. Entonces, como no hay una forma como tal de aplicarlo directamente sobre este U, por ejemplo, aquí el count, tenemos que encerrar el resultado que nos devuelva esta selección y ahora sí utilizar el método count para poder obtener el conjunto de información obtenido a través de este método from o de esta cláusula, de esta sentencia from. También para la parte de distinct, lo que podemos hacer es, una vez más, aquí llevamos a cabo la consulta como tal, utilizamos el método distinct para que antes de llevar a cabo el conteo se quiten todos los registros duplicados y nos devuelva el conteo de información de las universidades o más bien de los países en los cuales hay universidades. En el caso de join, que era el caso un poco más complejo, también es posible hacerlo de esta forma.
Ya ustedes me dirán cuál es, cómo se ve más sencillo de hacerlo. Fíjense aquí lo que hacemos es seleccionar el origen de información, que es students. Hacemos un join, colocamos un alias en y en la segunda tabla, que en este caso es universities, aplicamos cuál es la propiedad común a través de un on, especificamos el nombre de la propiedad de University ID, equals UID, y se hace la misma selección que teníamos en la parte de arriba del tipo anónimo. Entonces es una sintaxis, no sé si más sencilla, si más compleja, habrá opiniones divididas en este punto específico, pero también se puede hacer de esta forma, es totalmente válido y nos va a dar exactamente los mismos resultados. Entonces, una vez que hemos visto acerca de los operadores de consulta, veamos algunos métodos adicionales útiles que nos pueden servir para seguir trabajando con información. En primer lugar, tenemos también operaciones de partición que nos permiten realizar operaciones de dividir una secuencia de entrada en dos secciones sin reordenar los elementos y luego devolver una de las secciones. Por ejemplo, vemos que tenemos aquí un origen de información y si aplicamos un take, que es tomar, toma tres elementos, lo que hacemos es obtener tres elementos de la lista, los primeros tres elementos. Si utilizamos el método llamado skip, nos sirve para saltar un elemento o la cantidad de elementos especificados. En este caso decimos sáltate tres elementos, entonces nos saltamos 1, 2, 3 y obtenemos a partir del cuarto elemento hacia adelante. Bueno, sí, hacia adelante. Y también podemos combinar estas operaciones para saltarnos dos elementos. En este caso saltamos A y B y tomamos tres elementos finales. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos esta tabla inicial, aplicamos un take y obtenemos los primeros tres registros, como podemos ver en el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo en Visual Studio. Voy a comentar esto rápidamente. Y como parte de esta región de más ejemplos, tenemos un primer ejercicio que dice, obtén los dos primeros objetos de estudiantes de la lista. Esto es bastante sencillo porque únicamente utilizamos el método llamado take, que nos permite, como dijimos anteriormente, tomar dos elementos. Y en el caso de obtener otros elementos adicionales, aquí podemos obtener el tercer y cuarto objeto de los estudiantes de la lista. Vamos a ver cómo se haría esto. Bueno, podemos utilizar un método skip para saltar dos elementos, obtener el tercero, y a partir de ese tercer elemento vamos a tomar dos elementos, es decir, tomaríamos el tercer y cuarto elemento. Métodos bastante útiles que seguramente en algún momento van a utilizar. También tenemos operaciones de cuantificación, que son los métodos any y all. Estas operaciones con cuantificadores devuelven un valor booleano que indica si alguno o todos los elementos de una secuencia cumplen una condición. Tenemos aquí un ejemplo. El método any básicamente nos permite saber si hay algún elemento en la lista que cumple una condición, y all nos permite saber si todos los elementos de la colección cumplen con una de las condiciones. Tenemos aquí un ejemplo de any. Tenemos aquí la tabla de empleados. Y aplicando any, estamos preguntando si hay empleados en el departamento llamado IT. Y como si hay un empleado llamado Sara que trabaja en este departamento, esto nos devuelve un valor verdadero. En cuanto a all, si utilizamos el método all, preguntamos si todos los empleados en este caso tienen un salario mayor a 40,000 X moneda. Y aquí básicamente lo que significa esta línea, si todos los empleados ganan más de 40,000 y como todos los empleados ganan más de 40,000, tenemos un resultado verdadero. Veamos esto de forma práctica, regresando a Visual Studio. Tenemos aquí un ejercicio que nos dice que obtengamos el valor booleano que nos indique si hay algún estudiante con el apellido Peterson. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? Bueno, con un método llamado any para preguntar si alguno de los estudiantes en su last name tiene un valor Peterson. Y en el caso de que así sea, se nos va a devolver un valor verdadero y en caso contrario, se nos devolverá un valor falso. A continuación, el siguiente ejercicio dice, obtén el valor booleano que indique si todos los estudiantes tienen un apellido. Y aquí lo que podemos hacer es aplicar el método all y a través de una expresión preguntamos si existe algún registro que no tenga, si se encuentra vacío su apellido, básicamente. Y como el caso es que todos los estudiantes tienen un apellido como parte del contexto,
todos tienen aquí un apellido, por eso se nos va a devolver un valor verdadero en este caso, porque estamos aplicando un caso contrario. ¿Qué pasó aquí? Vamos a continuar con las diapositivas rápidamente. Tenemos otras operaciones que estas son muy útiles, operaciones de elementos first y first or default. Y dice que las operaciones de elementos devuelven un único elemento específico de una secuencia. Este método es muy útil porque nos permite encontrar el primer elemento de un listado. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla de empleados y estamos indicando que se nos devuelva el primer elemento en el cual la propiedad department sea igual a IT. Si tuviéramos aquí un conjunto de diferentes empleados de este departamento, se nos devolvería únicamente el primer elemento encontrado, aunque hubiera múltiples elementos. Y tenemos aquí el resultado, que en este caso es el empleado con el nombre Sara. Ok, vamos a ver el ejemplo. Este método sí me interesa que quede muy claro porque es muy, muy importante. Ok, el ejercicio dice que obtengamos el primer estudiante que tenga el apellido Williams. Déjenme ir rápidamente. Ok, tenemos un primer ejemplo en el cual consultamos la tabla de estudiantes, ejecutamos un método llamado first y o estamos preguntando aquí si alguno de los estudiantes o que nos devuelve el primer resultado con este apellido Williams. Voy a hacer un console.writeLine de first Williams para que vean que nos devuelve esto y por qué es importante que lo comprendan porque esto a veces lo preguntan en las entrevistas de trabajo. En este caso se nos devuelve un estudiante. Bueno, no hay problema con eso. Pero ¿qué pasaría si yo en la condición colocara, por ejemplo, que un estudiante que se llamara E? Devuélveme al primer estudiante que se apellide E. Si ejecutamos la aplicación, vemos que la aplicación, pues básicamente truena y que nos dice que la secuencia no contiene ningún elemento que coincida y esto nos lanza una excepción. Lo que tendríamos que hacer es tener algún tipo de try catch para atrapar las excepciones y validar que existe algún tipo de estudiante con esta condición, etcétera. Sin embargo, hay otro método que se llama first or default. Y este método, a diferencia del método first, vamos a colocar un breakpoint acá. Lo que va a hacer es que si no se encuentra un resultado como parte de la operación, fíjense que esta vez no nos marcó una excepción. Sin embargo, si nos posicionamos sobre var, no sé por qué no está funcionando mi Visual Studio ahorita, pero básicamente first Williams, aquí está, nos devuelve un elemento nulo. Es decir, a diferencia de la vez pasada que la aplicación básicamente tronó, en dado caso de que no se encuentre un elemento con esta condición, nos va a devolver un null. Y esto lo que nos da la ventaja es que podemos validar si first Williams es igual a null, por ejemplo, y realizar algún tipo de acción. Por ejemplo, imprimir, no se encontró el resultado, etcétera. Entonces, es la gran diferencia entre first y first or default. Tenemos por aquí una pregunta que dice, ¿con qué finalidad existe el método first? Si este falla, si no se encuentran resultados, ¿cuándo se usa este método? Bueno, y no sé si este método haya sido implementado antes de first or default y se dejó para tener algún tipo de compatibilidad o para algunos casos específicos donde se sepa que se va a devolver un resultado siempre. Hay casos en los cuales sabemos que va a existir un resultado como tal y a lo mejor para esos casos sería conveniente utilizarlo. Dice, ¿es posible con el método first integrar una serie de requisitos? No comprendo bien la pregunta, si me la pudieran reformular. Dice que para ejecutar el first, primero hace una búsqueda del elemento. Como no lo encuentra, first se encuentra nulo y peta, exactamente. Exactamente. ¿Cuál es apropiadamente la pregunta de entrevista de trabajo con el first? Ah, bueno, te pueden preguntar cuál es la diferencia entre first y first or default. O, por ejemplo, ¿qué pasa si first no encuentra un resultado? Podría ser alguna pregunta de ese tipo. Dice entonces, es recomendable usar el first or default para evitar excepciones, ¿no? Yo recomiendo utilizarlo. Por ejemplo, si estás consultando un servicio externo que a lo mejor no es tuyo, por ejemplo, un servicio REST externo, pues sí, siempre validar que exista o no exista el dato como tal o que tenga la colección de elementos antes de intentar trabajar sobre la colección con alguna otra operación. Ok, tenemos otro método que también es bastante interesante que se llama
Select Many dice que proyecta secuencias de valores que se basan en una función de transformación y luego las aplana en una secuencia. Este método es bastante útil porque fíjense que en el ejemplo tenemos un conjunto de diferentes listas, cada una de ellas perteneciente a un departamento específico y cada lista tiene un conjunto de empleados. Y lo que nos permite este método básicamente es aplanar ese conjunto de listas, convertirlas en una única lista para devolvernos, en este caso, un conjunto de listas con todos los datos en la colección, como vemos aquí. Esto funciona después de aplicarle Select Many y especificamos también cuál es bueno, cuál es dentro de la colección, cuál es el dato o el tipo de dato sobre el cual queremos aplicar la aplanación, que en este caso, o el aplanamiento más bien, que en este caso es sobre todos los empleados, quiero que me crees esta nueva lista que vemos en pantalla. Vamos a ver aquí el ejemplo. Este ejemplo es un poquito más complicado. Dice, obtén una primera colección de estudiantes cuyo nombre empiece con la letra J. Después, obtén una segunda colección de estudiantes cuyo nombre empiece con la letra A. A continuación, crea una nueva lista de listas de estudiantes y agrega las dos listas anteriores. Y finalmente, crea una nueva colección que contenga todos los estudiantes como elementos de la colección. Ok, entonces esto nos dice que primero obtengamos una primera colección que empiecen con la letra J. Esto lo hacemos con un where, como hemos hecho anteriormente. La condición va a ser que el primer nombre inicie con J. Vamos a crear una segunda colección donde la condición sea que los estudiantes empiecen con la letra A. Es decir, tenemos dos listas de estudiantes. Dice que a continuación tenemos que crear una nueva lista con una lista una lista de listas de estudiantes y agregar este par de listas. Vamos a hacer esto. De hecho, está mal. Déjenme corregir esto. Voy a crear nueva lista. New list es igual a new. Aquí tendría que ser una lista de listas de estudiantes. Es lo que nos dice el ejercicio, que creemos una nueva lista de listas de estudiantes. Y posteriormente tenemos que agregar el par de listas anteriores, que es students starting with J y students starting with A esta nueva lista. Entonces ya con eso tenemos una lista de listas a las cuales le estamos agregando este conjunto de listas. Y una vez que tenemos listo esto, simplemente aplicamos el método ya select many. Entonces esto lo hacemos sobre la lista de listas. Sobre esta lista de listas aplicamos el método select many. Especificamos cuál es el dato sobre el cual queremos crear ese aplanamiento. Y como en realidad el único dato disponible como parte de esta lista, de cada una de las listas, es el generic student, por eso es que utilizamos esta expresión lambda que vemos aquí, es decir, ese va a ser en realidad cada uno de los estudiantes. Se va a aplicar un aplanamiento sobre las dos listas y se va a crear una lista final llamada all students que va a contener todos los elementos de las dos listas. Ok. A continuación tenemos otro método llamado except, que es una operación de conjunto, que dice que devuelve la diferencia de conjuntos, es decir, los elementos de una colección que no aparecen en una segunda colección. Vemos aquí un ejemplo. En la primera colección tenemos A, B, C, E y en la segunda A, C, D, E. El elemento que no aparece en la segunda colección es el elemento B y por eso es que lo tenemos aquí. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos una primera tabla de empleados con estos registros. Tenemos una segunda tabla de empleados con estos registros. Y luego aplicamos sobre la lista de empleados A un except para que básicamente nos quite los elementos que sí existen en la segunda tabla. En este caso, el elemento repetido es Sara y como está en la tabla B, por eso el resultado final es únicamente John y Mike. Ok, tenemos aquí el ejemplo en Visual Studio. Dice que obtengamos una primera colección de estudiantes cuyo nombre empiece con las letras A, J y T. A continuación, obtengamos una segunda colección de estudiantes cuyo apellido empiece con las letras S, B y W. Y finalmente, que excluyamos los estudiantes cuyos nombres comiencen con A, J o T de la lista de estudiantes. Entonces, para esto, vamos a crear una primer variable llamada students starting with A, J, T.
Básicamente lo que hacemos es aplicar una condición donde encontremos los estudiantes cuyo first name sea igual a A, J y T. Sería la primera lista. Creemos una segunda lista. En este caso, la segunda lista valida el apellido, que en este caso empiezan con S, B y W. Y finalmente, aplicamos sobre esta lista de AJT. Vamos a excluir, más bien aquí sería al revés, porque de la segunda lista queremos excluir aquellos estudiantes que empiecen con las letras A, J o T. Entonces, de esta lista, con los resultados obtenidos de los apellidos, vamos a quitar aquellos estudiantes cuyos nombres empiecen con las letras A, J y T. Como parte de los métodos, también tenemos un método llamado intersect, que devuelve la intersección de conjuntos, es decir, los elementos que aparecen en cada una de dos colecciones. Los elementos que se intersectan. En este caso, en el ejemplo, vemos que la letra B no se intersecta y por lo tanto no forma parte del resultado final. Tenemos aquí un ejemplo en el cual aplicamos el método intersect y como los resultados que se intersectan únicamente, de hecho aquí están mal las imágenes porque bueno, aquí se deben de intersectar el par de elementos de la tabla para devolvernos únicamente aquellos que se encuentran en las dos tablas, que en este caso sería el nombre de Sara. ¿Cuál es la diferencia entre intersect y el inner join? Bueno, que en el caso de intersect lo que hace es de forma automática valida el dato como tal. En este caso, los empleados, en este ejemplo de las tablas, sería el empleado como tal, con todas sus propiedades, con todos los datos, la edad, fecha de nacimiento, etcétera. En el caso del inner join, tú especificas cuál es el dato con el cual quieres unir dos tablas, cuál es ese dato común con el cual quieres relacionarlos ambos. En caso de intersect es todo el dato como tal, todo el objeto como tal, con todas sus propiedades. Si existe en una segunda tabla, entonces, pues básicamente se intersecta y se obtiene como parte de ese, de ese resultado. Vamos a ver un ejemplo para entender esto un poco más. Tenemos aquí la intersección. Dice obtener una primera colección de estudiantes. Es lo mismo, cuyo nombre empiece con las letras AJT, apellidos con letras SB y W. Y finalmente intersectamos los estudiantes que se encuentren en ambas listas. Aquí es un poco similar a lo que teníamos anteriormente. Voy a copiar el código. Voy a crear aquí una variable llamada intersected. Voy a comentar este código para no tener problemas. Y básicamente aquí lo que se hace es utilizar intersect para encontrar los alumnos cuyos nombres empiecen con A, J y T, pero que también sus nombres empiecen con S, B y W. Entonces, aquellos que cumplan con estas condiciones se van a intersectar y ese conjunto de registros que hicieron match van a ser devueltos como parte de la consulta. Tenemos también la operación union, que es un conjunto de operación también, que básicamente nos permite devolver la unión de conjuntos, es decir, los elementos únicos que aparecen en cualquiera de las dos colecciones. Lo que hace esto es básicamente hacer una unión entre dos tablas. Si un elemento no existe como parte de la otra, se agrega como parte de esa colección final y al final tienes todos los objetos que se encontraron en las dos tablas, como en el ejemplo que vemos en pantalla, donde se han incluido todos los valores que existen tanto en la primera tabla como en la segunda tabla. Dice en los comentarios, hola, cierto que nos comparten ese proyecto. El proyecto está ya en la carpeta de los recursos en el drive de código facilito, en el drive del bootcamp. Ahí pueden encontrar los proyectos iniciales y finalizados, al menos de esta sesión. Ok, en el caso de Union tenemos aquí un ejemplo en el cual tenemos un par de tablas. Aplicamos el método Union a una segunda lista, de la lista A a la lista B, para que se realice una unión. Y finalmente tenemos el conjunto de resultados que unen ambas tablas. Es decir, por ejemplo, Emma no existe en la primera tabla, pero en el resultado final sí existe Emma, porque es el dato que faltaba para formar una tabla final con los resultados de las dos tablas. Vamos a ver una demostración. Tenemos aquí el apartado de la unión, que dice que obtengamos una primer colección de estudiantes cuyo nombre empiece con las letras A, J y T.
Bueno, lo mismo de las sesiones pasadas, solo que aquí vamos a obtener la colección de estudiantes no repetidos de ambas colecciones. Aquí creo que está esto mal. Aquí lo que tiene que hacer es crear una unión entre ambas colecciones. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es nuevamente obtener este par de colecciones y finalmente union. Vamos a unir los elementos de la segunda colección, que en este caso es Students Starting with SBW, con los estudiantes que empiecen con AJW. Se crea una unión y esto nos va a devolver los registros que no existan en la segunda tabla con los registros de la primera tabla. Voy a comentar esto para que no nos dé problemas. Y así es como queda este método. Dice otra pregunta. Union, igual que la expresión anterior, toma todos los atributos del objeto. Sí, lo que hace es comparar como tal el objeto. Si el estudiante acá empieza con J y empieza su apellido con D, bueno, sí, toma todo el objeto. Al objeto se refiere a estas propiedades. El objeto es el conjunto de propiedades y métodos. En este caso, cada uno de los estudiantes tiene un ID, un nombre, un first name, un last name y un ID de universidad. Entonces, el objeto es esta representación de los valores de cada uno de estos estudiantes. Entonces, si se cumplen las condiciones que vimos aquí, por ejemplo, unión, se agregan los estudiantes, los objetos como tal, con todas sus propiedades, de tal forma que vamos a tener los estudiantes. De hecho, vamos a verlo aquí a través de un breakpoint, por ejemplo, para que quede más clarito. Ejecuto la aplicación, llego al bar igual ahí. Aquí no me está funcionando esto. Ok, aquí tenemos la unión. Tenemos aquí el conjunto de resultados. Y fíjense qué es lo que les decía. Tenemos aquí los objetos que son modelos de estudiantes. Cada uno de esos estudiantes tiene el first name, tiene el last name, tiene el ID de la universidad. Cada uno de ellos tiene estas propiedades. Entonces, sí, se toma o se realizan estas operaciones sobre el objeto como tal, sobre todos sus atributos y nos devuelve el conjunto de objetos con todos los atributos de cada estudiante, en este caso específico. Ok, union hace distinct, sí, también hace un distinct, solo nos devuelve los registros no repetidos. Entonces, sí. Diferencia entre intersect y union. Bueno, intersect, recuerden lo que hace es intersectar los elementos. Ok, aquí tenemos el ejemplo. Este intersecta los elementos, en este caso se repiten, bueno, se intersectan A, B y E. Son los elementos comunes entre ambas colecciones. Esto nos devuelve entonces a C y E, que son los elementos comunes entre ambas colecciones. Eso es la intersección. En un conjunto es ese diagrama de los dos círculos y los elementos que se encuentran en ambas colecciones son los que básicamente nos devuelve una intersección. Mientras que en el caso de una unión, esto lo que hace es tomar los elementos de ambos conjuntos y nos devuelve pues ese conjunto de resultados. Es la diferencia. Aquí vemos que aquí no se intersectan los elementos, sino que toma todos los elementos disponibles, en este caso A, B, aunque no exista en la otra colección, se toma B también porque es una unión, C, D también, que no existe en la primera colección porque se está realizando de nuevo una unión, y el elemento E. Y este es el resultado que nos devuelve este conjunto, esta operación como tal, una unión entre ambos conjuntos. ¿Y qué diferencia hay entre intersect y join? Bueno, entre un intersect, como dije anteriormente, lo que va a hacer es validar el objeto completo como tal para realizar la operación de intersección. Es decir, va a validar que esos dos objetos como tal, con todas sus propiedades, se intersecten. Por ejemplo, aquí tenemos un primer registro llamado Sara, bueno, una persona llamada Sara del departamento IT, y en la segunda tabla tenemos el mismo registro. Sin embargo, si en el caso de la empresa B, el departamento fuera ventas, por ejemplo, fuera recursos humanos, no existiría una intersección porque únicamente el nombre es el único que hace match, pero el departamento no sería el mismo. Por lo tanto, no existiría una intersección porque el objeto no es el mismo. Para que exista una intersección, el objeto tiene que ser el mismo en ambas colecciones.
Es la diferencia. En cambio, con un join lo que haces tú es decir, bueno, devuélveme todos los registros a partir de esta propiedad que yo defina, que sé que tiene que ver, bueno, que sé que relaciona de alguna forma la primera tabla con la segunda. Y esto me devuelve el conjunto de resultados encontrados, pero sobre esa definición o sobre ese pues sí, ese match que tú definas. Aparte, con un join tú puedes indicar que quieres unir varias tablas para realizar ese join. Puedes aplicar el join sobre 3, 4 tablas si tú quieres. Y en el caso de la intersección, únicamente es con dos conjuntos como tal. Solo puedes aplicarlo con dos conjuntos a la vez, aunque puedes concatenar luego otras operaciones intersect para realizar más operaciones, pero solo como parte de los parámetros, solo se recibe una tabla adicional. Sería la diferencia entre ambos modelos, por así llamarlo de alguna forma. Ok, y tenemos también un método que se llama reverse, que es bastante útil también, que nos sirve para invertir el orden de los elementos de una colección. Ya no tenemos que lidiar con nuestros propios métodos para realizar un ordenamiento inverso, sino que ya lo hace directamente LinkU de una forma muy sencilla. Tenemos aquí un ejemplo donde tenemos un conjunto de empleados y al aplicar el método reverse, vemos que los resultados se invierten y nos da el primer resultado de forma inversa. Si vamos a Visual Studio, tenemos aquí reverse y el ejercicio nos dice que obtengamos la colección de todas las universidades ordenadas por nombre y a continuación invertamos el nombre de la colección. Bueno, aquí lo que podemos hacer entonces es obtener todas las universidades ordenadas por su nombre a través de un order by y al final aplicamos un método reverse que nos va a permitir sobre esta colección obtenida directamente hacer un reverse de la colección para que los registros nos sean devueltos de forma inversa. Es también muy útil. Y bueno, son los métodos que tenía o que tengo preparados en esta demostración. Sin embargo, me gustaría mostrarles rápidamente la documentación para que vean cómo pueden buscar en la documentación acerca de estos tipos de datos o de estos métodos. Déjame contestar una pregunta. Dice, en este caso sería lo mismo hacer un reverse que un order by descending. Eh, sí, sería totalmente válido. Aquí la cosa es que hay ocasiones en las cuales vas a necesitar hacer un reverse de una colección que ya tengas previamente. Por ejemplo, si vas armando una colección a partir de diferente información o los archivos, por ejemplo, que obtengas de tu disco duro, obtienes un conjunto de archivos y luego quieres ordenarlos por alguna razón de forma inversa. Bueno, en esos casos podrías aplicar el método reverse para sobre una colección directamente aplicar ese reverse y básicamente mostrarlas de forma inversa. Entonces, este método es útil cuando no tengas acceso o no tengas directamente una consulta a una base de datos, por ejemplo, sino que ya tengas el conjunto de datos en tu lista y quieras colocarlos en un orden inverso. Aunque sí, como dices, sería totalmente válido hacer un order by en este caso específico únicamente. Bueno, tenemos aquí la página oficial de Microsoft, en la cual tenemos esta sección llamada Language Integrated Query, donde pueden encontrar información sobre Link, por ejemplo. Pueden ver cómo iniciar para escribir queries de ese tipo. Vemos que es una documentación bastante extensa, es bastante grande esta documentación. Y tenemos aquí una sección que se llama operadores de consulta estándar. Tenemos un overview, tenemos cada uno de los métodos ordenados básicamente por el tipo de operaciones que realizan. Por ejemplo, para filtrar datos, aquí tenemos los métodos disponibles, tenemos algunos ejemplos y bueno, podemos ir viendo cada uno de ellos. Dice la pregunta otra vez, que no me contesté hace rato, ¿qué diferencia hay entre usar equerable en lugar de enumerable? Bueno, la diferencia es que con enumerable básicamente trabajas con colecciones en memoria. Si vimos anteriormente, en estos primeros ejemplos que teníamos en la parte de hasta arriba, recuerden que indicamos que, déjenme ver si está por acá, toList, que hasta que hacíamos un toList es cuando forzábamos a que se llevara a cabo como que esa ejecución para guardar los datos de forma local.
Entonces, cuando tú utilizas el tipo de dato i enumerable y sus diferentes colecciones que heredan o que implementan la interfaz, básicamente lo que haces es trabajar con datos en memoria, mientras que con eQueryable lo que se hace es básicamente trabajar con datos directamente del servidor. No pasas por ese proceso de descargar la información a memoria, sino que trabajas más que nada directamente ya con los datos del servidor. Y esto lo que puede provocar es que exista una mayor concordancia con los datos actuales del servidor, porque si trabajas con una lista en memoria, modificas un elemento y no lo mandas directamente a guardar, por ejemplo, al servidor, pues tu información se pierde, ya no pasó nada más. Sin embargo, si trabajas con el tipo de dato eQueryable, puedes hacer transacciones directamente como que de una forma más sincronizada y tienes la información actualizada sin necesidad de descargar la información a memoria. Aunque lo que se hace regularmente es descargar la información en memoria para poder trabajar de una forma más eficiente y no tener que estar consultando a cada rato el servidor como tal o realizar una operación cada vez que quieras eh, hacer algún cambio a uno de los registros. Si les envío el link de lo que estoy mandando, es este enlace que les dejo que se los van a compartir. Entonces, les comentaba que la documentación tiene el conjunto de operaciones, de conjuntos para ordenar información, tenemos operadores de cuantificación, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos aquí información incluso de cómo trabajar con directorios utilizando Link. Es que es algo un poco más avanzado, pero que es totalmente funcional. Y aquí se sigue la misma, bueno, aquí se utiliza otra sintaxis diferente, que es esta que veíamos anteriormente. Pero vemos cómo es aplicable para bases de datos, para consultar archivos, es aplicable para trabajar con XML. Entonces, esta información les va a servir mucho. Les recomiendo que practiquen con los métodos que vimos en esta lección, porque son los que van a utilizar cuando se llega a la parte de Entity Framework, a la parte de consulta de datos, de información, es con lo que se hacen las APIs también. Entonces es muy útil y muy, muy, muy importante que aprendan sobre todo los métodos principales, eso de select, los filtros, cómo ordenar, cómo llevar a cabo agrupaciones, etcétera, etcétera, para que no tengan problemas cuando vean ese tipo de lecciones, ya, bueno, en las siguientes lecciones. No sé si tengan alguna pregunta adicional. Tenemos por ahí todavía algunos minutos, entonces aprovechen para preguntar. Gracias, Jonathan. Excelente la clase de hoy, dice. ¿Cuáles son los que se utilizan más en un proyecto real? Bueno, los que yo les puedo decir que se utilizan más son los clásicos Select para realizar proyecciones, los filtros con Word. Hay también que practiquen esta parte de los func, porque también es importante que cuando vean la sintaxis sepan qué hace ese func, qué tipo de datos recibe, qué devuelve. También es importante eso también. Select es de los más utilizados porque básicamente les permite seleccionar los campos que quieren. También los filtrados como Word. Ordenamiento, pues también es utilizado cuando quieren llevar a cabo ordenamiento de lo que reciban de la base de datos. Las agrupaciones no tanto, pero también hay ocasiones en las cuales se utilizan. Operaciones de agregación count para realizar algún tipo de conteo también es importante. Cuando tienen reportes y quieren saber cuántos empleados tuvieron tal cosa, bueno, un conteo, cuál es el máximo valor que tiene una tabla, tal. Es importante también. Distinct para discriminar los valores. Join también es súper importante. Como les dije anteriormente, de esto hay una documentación bastante extensa. No nos hubiera dado tiempo de analizar esto. Quería mostrarles de forma general los métodos más utilizados, pero sin duda también un join es importante. Operadores de consulta, pues también si les gustó la otra sintaxis, también practicar con ese tipo de sintaxis. El take no lo van a ocupar tanto, pero hay ocasiones en las cuales van a ocuparlo también. Skip también, va a haber ocasiones en las cuales van a utilizarlo. Any y all también importante para comprobar si existe un elemento como parte de una lista o si todos los elementos cumplen con un resultado específico, también muy útil. First y default, también estos son métodos muy buenos. First or default y last or default, que es la contraparte del último elemento, también es muy importante, también es uno de los más utilizados. Select many, no tanto, pero también hay ocasiones en las cuales van a utilizarlo. Except, no tanto, no van a utilizar tanto este. Intersect, a lo mejor lo necesiten, pero no es tan utilizado tampoco.
Las uniones tampoco. Y bueno, el método reverse por si quieren ahí cambiar el orden de los elementos también. Pero básicamente son los mismos que utilizan cuando hacen queries a SQL. El select, el where, el order by, etcétera. Ok, tenemos aquí varios comentarios. Dice, ¿cuáles son? Bueno, ya. ¿Cómo se hace una unión para más de dos tablas? En la documentación que les dejé, tienen un apartado. Déjenme ver si lo encuentro. Y si no, se los comparto posteriormente. Pero dice gran capacidad de síntesis, Héctor, crack, gracias. Muy claro, hubiera querido saber aprendiendo así antes. Me da gusto que te haya gustado, Lucas, la clase. Disculpa, he escuchado de Dapper, es lo mismo que Link. No, Dapper es ya una tecnología que te permite consultar bases de datos y básicamente extiende el framework de .NET o bueno, algunas clases de .NET que te permiten las conexiones a bases de datos. Hay un apartado específico en el bootcamp en el cual se va a tratar ese tema de Dapper, así que hay que estar al pendientes. Sería bueno que nos ayuden con ejercicios para practicar Link. Bueno, lo que pueden hacer es tomar el proyecto que les dejé inicial, no ver el resultado como tal y tratar de resolver los problemas, que les devuelva la información que dice cada uno de los problemas. Son como una serie de ejercicios que tienen ustedes que recordar lo que vieron en esta clase para irlo resolviendo. Y si tienen dudas, pueden consultar el archivo con las respuestas o volver a ver la clase. ¿Qué tan eficiente Link con miles de datos? Bueno, si están bien optimizadas las consultas, creo que es bastante eficiente, porque como todo, si está mal optimizada la consulta, primero consultas esto, luego vuelves a consultar esto y luego haces esto y aquello, pues a lo mejor puede tardar un poquito la consulta, pero sí depende mucho de cómo armes tus consultas y ser lo más precisos posible. Es bastante preciso. Yo te puedo decir que he trabajado con Link bastante, no solo con bases de datos, sino con archivos, con otro tipo de datos, y es bastante eficiente. Dice, las consultas a la base de datos se utilizan con un await. Sí, sí, bueno, depende, también depende aquí el contexto. Si es para un servidor remoto, es recomendable que tengas ahí algún tipo de wait con una espera para darle al usuario la indicación de que se está procesando ese tipo de instrucción. Pero si es algo más rápido como parte de su servidor, incluso puedes trabajar sin el async y el await, si sabes que son operaciones rápidas. Dice, las consultas a la base de datos se utilizan, pues la misma. Dice first or default para hacer un get también. Sí, exactamente. Puedes utilizarlo como parte de un get en una, en una API. Dice, ¿cuál es la funcionalidad de los operadores de consulta? Es más primitivo, consume menos memoria. No, es una forma alterna en la cual puedes trabajar con Link utilizando una sintaxis más parecida a SQL, tal como vimos en los ejemplos. Es válido utilizar cualquiera de las dos formas, incluso puedes combinar si quieres así los métodos y los operadores de consulta. Depende de cada uno, no tiene nada que ver con la memoria, a final de cuentas los dos llevan a cabo la conversión a código SQL, por ejemplo, en el caso que quieras ejecutar una consulta contra SQL, hacen los dos la conversión, exactamente la misma conversión. Y bueno, la cosa es optimizar esas consultas para que no hagamos ahí cosas ineficientes. ¿Qué tan eficiente es Link con miles de datos realizando operaciones como las que vimos, por ejemplo, en un ejercicio de auditorías? Lo mismo, ahí depende mucho de qué tan optimizado esté el código, porque hay veces que ejecutamos con cosas, pensamos que es la consulta que estamos haciendo algo mal ahí y es en realidad otra cosa que no nos está permitiendo. Por ejemplo, estamos volviendo a crear un objeto. Hay muchas veces en las cuales pasa, en las cuales creamos el objeto muchas veces. En que una iteración, por ejemplo, creamos un objeto múltiples veces y perdemos tiempo ahí. Si optimizamos bien el código que está alrededor de ese código link, seguramente tu código va a funcionar rápido. Ahí sería cuestión mucho de los métodos que tengas en tu código. Dice, para las consultas, pero en cuanto a optimización, es bastante rápido Link. Dice, para las consultas más frecuentes de un sistema se recomienda utilizar A, usar Link, o B, procedimientos almacenados, y C, vistas. Yo creo que ahí depende mucho del caso de uso, lo que quieras lograr o qué tanto permiso tengas, por ejemplo, para acceder a las bases de datos. Eh, Como les digo, Link es más utilizado para esa parte de procesamiento. Son métodos de extensión que te permiten agregar funcionalidad a las colecciones para que hagas operaciones rápidas como una selección, como un where,
etcétera. Ese es el caso de Link. También tenemos los procedimientos almacenados y las vistas. Creo que depende ahí el caso de uso. Hay veces en las cuales los procedimientos almacenados pues son de gran utilidad, sobre todo para aquellos sistemas en los cuales los DBAs están muy metidos en el sistema y ellos son los que optimizan las consultas y demás. Y las vistas, pues para otro tipo de escenarios también, en los cuales quieras como que solo ver una parte de las tablas. Sí depende ahí mucho del caso de uso. En realidad no hay como que una fórmula mágica que te diga utilice esto siempre. Ahí sí depende mucho de analizar cada caso de uso por específicamente. Dice SQL como elemento de storage y link como manipulación de datos. Sí, exactamente. Link te permite manipular los datos, tal como dice esta oración. Para eso es link, para manipular los datos una vez que quieras consultarlos, para ver cómo puedes modificar, para crear una proyección y obtener la información que tú requieres realmente. ¿Qué piden más las empresas, Link o SQL? Bueno, aquí tenemos una respuesta que dice que no sirven para lo mismo. Las dos se utilizan de forma complementaria. Exactamente. Yo creo que es importante aprender acerca de los dos, porque SQL es la tecnología para bases de datos y Link la que te permite manipular esa información a través de algún ORM, por ejemplo, con Entity Framework, o bien, si no es con ORMs, con objetos como tal. Recuerden que Link no es únicamente para bases de datos, sino que también para objetos. Por ejemplo, tienes una lista de números o una lista de nombres o una lista de archivos. Bueno, con Link puedes trabajar sobre esas listas, encontrar aquellos archivos en tu sistema operativo que pesen más de 500 kilobytes, por ejemplo, o aquellos archivos que empiecen con la letra A, o que quieres realizar un ordenamiento de alguna lista en específico que tenga un objeto, una lista de números. Bueno, realiza un ordenamiento. Entonces, para eso es Link, para manipular listas. Toda lista que tengas en .NET la puedes manipular con Link. Ok, gracias. En algún momento veremos cómo se integra Link con Entity Framework. Exactamente, es una de las clases del bootcamp. Yo voy a ver la parte introductoria de Entity Framework. Entonces ahí vamos a ya a ver cómo combinar ambas tecnologías. Dice, ¿cómo podemos saber si está optimizada bien una consulta? Bueno, si te refieres a la parte de Link, básicamente lo que puedes hacer es ir analizando cada una de las partes que tengas como parte de la consulta. Hay consultas que van a ser muy extensas, entonces tienes que ver como que particionarlas por partes y ver cuánto se demora. A lo mejor hacer una prueba A/B. ¿Qué pasa si creo esta consulta con Link? ¿Y qué pasa si tengo esta operación B con Link? ¿Cuál tarda menos? Bueno, tomar a lo mejor algún tipo de medida con algún timer y ver cuál tarda menos y con eso puedes saber cuál tarda menos realmente. Y para la parte de SQL, como les dije anteriormente, pueden abrir el profiler y una sentencia link se traduce en SQL, entonces ver esas operaciones SQL, perdón, y qué tanto tiempo se están llevando en ejecutar una serie de operaciones. Y para realizar los updates, insert o delete, bueno, eso lo van a ver con la parte de Entity Framework para ver cómo se puede hacer esto con una base de datos real. Dice, veremos Entity Framework en profundidad, más o menos. Me parece que hay dos clases, una básica y otra avanzada, si no mal recuerdo, de este tema de Entity Framework. Yo voy a dar la parte introductoria y otra persona va a dar la parte ya más avanzada. Si no mal recuerdo, creo que sí hay dos clases de esto, ¿eh? Este. Bueno, aquí nos comparte Daniel también que hay un curso en código facilito de ese tema de Entity Framework. Por ahí tenemos el enlace. Entonces, en caso de que no vean los temas a lo mejor a profundidad en las sesiones, pueden profundizar más con este curso específico que no sé cuánto dura, pero seguramente cubre varios temas acerca de ese tema. Déjenme ver el calendario rápidamente. Tenemos Entity Framework. Bueno, tenemos dos lecciones. Una de manejo de datos e introducción a Entity Framework, que es la que voy a dar yo el 10 de enero. Y otra llamada Entity Framework, que va a ser impartida el 12 de enero por Jerome. Entonces hay dos sesiones, dos clases acerca de Entity Framework, una introductoria y otra más a profundidad. Ok, una pregunta aquí, ¿cómo se relaciona Link con Entity Framework? Bueno, aquí lo que pasa es que Link, como está integrada en el lenguaje como tal ya de C Sharp, funciona con prácticamente todo. Entonces, Entity Framework, al manejar listas para precisamente realizar consultas a la base de datos, retorna esas listas y con Link podemos llevar a cabo el procesamiento de la información. Eh,
Esto, el Entity Framework nos devuelve un contexto de datos, que es algo simulado de lo que yo hice en esta lección. Entonces, ese contexto de información contiene las tablas o los objetos de las tablas con sus propiedades. De esta forma podemos manipular entonces esa información de una forma muy sencilla con link. Podemos crear nuevos objetos, podemos editarlos, podemos seleccionar o filtrar los elementos, los campos, lo que necesitemos con link. De esta forma es como se relaciona, que básicamente link es el motor que vamos, bueno, no el motor, sino la sintaxis que vamos a utilizar para realizar las consultas a través de Entity Framework. Ok, gracias por todo, muchas gracias, mil gracias, fue una explicación clara, excelente clase, gracias, genial, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes.